Fueron tiempos lejanos de mucha oscuridad. La pobreza y el hambre no dejaban de acechar. Eran momentos de desesperación. De verdad tenía que tomar la decisión. Muchos hablaban de la oportunidad de viajar e irnos lejos de esta sociedad. Será solo un tiempo y luego regresar. De allá podré traer la prosperidad. Tan solo son 2 meses en el mar, no hay nada que podría salir mal. Una vez llegando triunfaré, yo sé que por nada me rendiré. Quiero un futuro para ti, trabajar muy duro y vivir. Les enviaré ayuda cada vez, prometo escribir alguna vez. Y aquel adiós fue como espinas en mi corazón. El dolor seguía, cómo enfrentar, no ver a la familia, cómo soportar. Así la nueva vida, qué difícil es empezar de nuevo, nunca olvidar cuál es el motivo. Siempre soñaré abrazar de nuevo, la familia es por lo que yo vivo. Tanto tiempo ha pasado, mi vida ya cambió. Las lágrimas secaron, el viento las borró. Aún guardo las cartas en un lugar seguro. Me hacen revivir ese amor tan puro. En este país muchas vidas se forjaron. Muchas generaciones aquí empezaron. Trabajando duro, dando lo mejor. Recordando las raíces con respeto y con honor. Tan solo son 2 meses en el mar. No hay nada que podría salir mal. Una vez llegando triunfaré. Yo sé que por nada me rendiré. Quiero un futuro para ti, trabajar muy duro y vivir. Les enviaré ayuda cada vez, prometo escribir alguna vez. Y aquel adiós fue como espinas en mi corazón. El dolor seguía, cómo enfrentar, no ver a la familia, cómo soportar. Así la nueva vida, qué difícil es empezar de nuevo, nunca olvidar cuál es el motivo. Siempre soñaré abrazar de nuevo, la familia es por lo que yo vivo. Y aquel adiós fue como espinas en mi corazón. El dolor seguía, cómo enfrentar, no ver a la familia, cómo soportar. Así la nueva vida, qué difícil es empezar de nuevo, nunca olvidar cuál es el motivo. Siempre soñaré abrazar de nuevo, la familia es por lo que yo vivo. Sí sentía que tenía que tener un videoclip, algo visual que acompañara a la canción para su lanzamiento. Era muy importante que se lograra transmitir el mensaje no solamente por audio, bueno, con la canción, con la música, sino que también las personas vieran de alguna manera, se trasladaran en el tiempo y entendieran que la canción se refiere a ese momento, a esa lucha, a ese sacrificio de los primeros inmigrantes chinos al Perú. Entonces, me junté ya con el equipo de producción audiovisual y hicimos el videoclip en realidad bastante rápido. Corrimos, todo se hizo en un día, un lugar bueno, pequeño, con ciertas proyecciones, jugamos con fotos históricos, reales de esa época, y al final salió algo bastante interesante y conmovedor, diría yo. Es decir, logró ser un mensaje muy emotivo y al poco tiempo de entrar en redes y de haber lanzado la canción, se logró muy buena respuesta, tanto de parte de la colonia china, y lo interesante es que muchas de las otras colonias
y muchas personas de Latinoamérica, que también, en donde también se difundió este videoclip, lograron también acoger la canción y sentirse muy identificado. Si bien es cierto, era una canción de la inmigración china, pero la coyuntura actual y en verdad el mundo de hoy pasa por muchos sucesos en donde existe inmigrantes de muchas nacionalidades en distintas partes del mundo, muchos inmigrantes que lo siguen pasando durísimo, sufriendo mucho, buscando una mejor oportunidad, una mejor vida en otro lado. Y es así que muchas personas lograron ver este videoclip, tuvo mucha acogida, tuvieron muchas reacciones en las redes sociales. Y sí, sí, bueno, en Argentina, en Venezuela, como en otros países, recibimos muchos bonitos comentarios, ¿no? Y comentarios conmovedores. La gente decía que se identificaba porque vivía lejos de su familia, vivía extrañando mucho a sus seres queridos, trabajaba muy duro y enviaba dinero. Es una realidad que involucra a mucha gente. Y bueno, y sí, el videoclip tuvimos la suerte que en Facebook logró llegar al millón de reproducciones, ¿no? Entonces es una canción que para mí significa muchísimo. Eh, siempre, bueno, en algún momento quise a través de la música y a través de esta vocación mía, transmitir mensaje con muchos sentimientos y con mucho fondo. Y me parece que Inmigrante ha terminado siendo eso, ¿no? Una especie de mensaje, una especie de vehículo para trasladar la gratitud y la admiración desde un músico y a través de la música hacia estos antepasados nuestros. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China les damos las gracias por conectarse al webinar del día de hoy, que se denomina Presencia China y el Festival de la Luna en Lima, que estará a cargo de Miguel Eduardo Situ Chang, historiador. Miguel es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, una maestría en Historia en la misma casa de estudios. Además, tiene una especialización en Historia del Perú en el siglo XIX e Historia de la Migración China. Cuenta con varias investigaciones como los inicios de la migración china y el Valle del Jequetepec de 1849 a 1856. Manila, el modelo colonial en Asia. El Imperio del Brasil y la Confederación Perú-Boliviana. Acerca de una exageración histórica, los chinos en la Guerra del Pacífico. Acerca de la producción historiográfica sobre la migración china en el Perú. El arte para estigmatizar la migración china en las caricaturas de Fray Besson, 1907 a 1909. Esta conferencia en particular se realiza dentro del marco de la Semana por el Festival de la Luna. La metodología de hoy es, en unos segundos estará Miguel con ustedes haciendo su presentación y los que tengan preguntas las pueden ir dejando en el chat para luego yo retransmitírselas a Miguel y poder hacer una comunicación interesante y fluida. Miguel, buenas noches y gracias por tu tiempo. Buenas noches, Alberto. Espero que se me escuche bien. Se escucha perfecto. Y yo estoy emocionado por la canción de Showa, ¿no? Realmente muy bonita. Bien. Agradezco primero a la Asociación Peruano-China por esta oportunidad de exponer en una fecha inusual, porque creo que en estas fechas hacen conferencias empresariales y como yo dije me van a cancelar, pero pagué a tiempo, así que ya yo creo que puedo contar con el auspicio, ¿no? Entonces, vamos a hacer una presentación histórica para introducirnos en el tema, que tiene que ver con la Semana
del Festival de la Luna. ¿Bien? Entonces, creo que sin más, Alberto, empezamos, pero vamos a poner un PowerPoint, si te Dale. parece. Sí, sí, perfecto. Yo te dejo para que te puedan ver solo a ti. Perfecto, ok. Creo que tienen que habilitarme la pantalla porque de lo contrario no puedo presentar el PowerPoint. Laura o Ananda, no sé quién está encargado de esto. Perfecto. Creo que ya estamos, ¿no? Bien. El tema del día de hoy lo he denominado la presencia china y el Festival de la Luna en Lima. Es un tema histórico, evidentemente, y vamos a presentar de tal manera que podamos tocar tanto el tema de la historia como el tema propiamente del Festival de la Luna. ¿Bien? Entonces, empecemos con narrar el asunto, por qué es importante. Creo que tengo algunas dificultades. No sé si, por favor, alguien que me diga si es que está en la presentación. Sí, está en la presentación. Perfecto. Acaba de salir, pero está ahí, yo sí la veo bien. Magnífico, gracias. Bien, entonces pasamos. ¿Por qué es necesario conocer la historia de la migración china hacia el Perú? Creo que la canción que escuchamos al inicio, muy conmovedora por supuesto, y felicitaciones a Showa por tan inspiradora letra, tiene que ver con la identidad de los descendientes de la comunidad china. Y los descendientes de la comunidad china tienen que conocer su historia, tienen que conocer cómo llegaron sus ancestros y cómo se establecieron en estas tierras. Por supuesto, también tiene que ver con el conocimiento en general de la historia del país, de nuestra patria, del Perú, y tiene que ver con la conciencia global por estar ahora alrededor de un tema global como es la proyección hacia el Pacífico, ¿no? Ahora mucho se habla acerca de China, tiene protagonismo, lógicamente, en la época actual, contemporánea, pero digamos, esto viene ocurriendo desde tiempo atrás y ahora nosotros estamos viendo cómo la cuenca del Pacífico cobra protagonismo. Pero retrocedamos un poco al siglo XIX, cómo era el Perú de la época. Muchos no reconocerán este mapa. A casi 200 años no podemos recordar las cosas que se hicieron mucho en esa época, pero en ese momento apenas habían pasado 20 o 25 años desde la independencia y era una sociedad en pleno proceso de recuperación, ¿no? La sociedad peruana estaba en aquel momento bastante agitada, conmovida por el hecho de haber sido, digamos, asolada por las luchas continuas en torno a la definición del poder. Los ejércitos se enfrentaban unos a otros, los caudillos trataban de conseguir el poder, hubo un ensayo con la Confederación Perú-Boliviana, fracasó, en fin, prosiguieron y realmente todo el territorio estaba asolado hasta que llegó, digamos, una cosa providencial que fue el guano de la isla. El guano de la isla trajo la riqueza suficiente para que en el Perú se calmaran un poco las cosas y un presidente como Castilla, con la suficiente energía, pudiese empezar a construir el país y empezar a desarrollar de una manera más pausada y más calma. Bien. Sin embargo, ¿cuál era el problema en el cual estaba el mundo en ese momento? En ese momento había un tema con el desarrollo, con el impulso de la nueva economía, y el tema de la mano de obra era un problema global, no era solamente un problema circunscrito al Perú.
la modernidad y las relaciones laborales tenían mucho que ver. En realidad, los trabajadores tenían mucho temor a acercarse a las plantaciones porque las relaciones con los patrones no eran precisamente buenas. Había mucho la modalidad del trabajo cautivo. Los sueldos eran exiguos o los salarios exiguos y el patrón estaba acostumbrado a trabajar con mano de obra cautiva. Recordemos que todavía en ese momento había esclavitud en el Perú, ¿no? El trabajo además era considerado una carga en una sociedad muy tradicional. No era el trabajo una virtud transformadora. El trabajo constituía lo que en la Biblia les prescribieron, digamos, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y realmente se consideraba un peso que tenía que cargar el hombre en lugar de tener una actitud transformadora. Pero no solamente era eso, eran, como ya señalé anteriormente, las condiciones de trabajo muy duras y que estaban acostumbrados a que los trabajadores hicieran su labor de manera cautiva. En esa circunstancia, tanto nacional como internacional, bueno, también había esclavitud en Estados Unidos, todavía no había habido la guerra de secesión, todavía no se liberaban, ¿no? En esas circunstancias es que realmente se produce el proceso de la inmigración hacia el Perú. Pero el proceso de la inmigración hacia el Perú no era solamente el tema de la migración que vino de China. Se pensó para poder desarrollar, porque faltaba mano de obra, la gente de acá no quería trabajar en esas condiciones, prefería irse a la autosubsistencia, a trabajar en su chacrita, y no quería exponerse a perder digamos, esa libertad de la cual disfrutaba. Y se pensó entonces en traer migrantes de fuera para que tuvieran la oportunidad de desarrollar la mano de obra y de poder trabajar y desarrollar la agricultura. Así, en base a ese proceso, la discusión y el debate que hubo no fue solamente sobre la migración china, se trató en general de la migración y se estableció una ley en 1849. El 17 de noviembre de 1849 se hace la ley por la cual llegan una serie de inmigrantes, llegan europeos, llegan asiáticos, llegan de diferente procedencia. Pero nosotros nos vamos a centrar en el tema de la inmigración china. En esas circunstancias, como digo, es que en octubre de 1849 llegan los primeros inmigrantes, ¿no? Y los primeros migrantes hacia el Perú fueron 70, que arriban un 15 de octubre de 1849 en el barco danés Frederick William, ¿no? El barco danés tardó aproximadamente 2 o 3 meses en llegar hasta acá, no se conoce mucho al respecto, se sabe que hubo una sola víctima dentro de la cantidad de migrantes que llegaron, y estos apenas desembarcaron, fueron contratados por una señora que se llamaba Rosa Rábago en cantidad de 20, Domingo Elías llevó otros 20 para sus haciendas, y el alemán Heinrich Witt, que es la fuente de esto, no nos informa de más. En realidad fue apenas un pequeño aviso donde se dice llegaron 70 inmigrantes chinos, ¿no? Pero estos inmigrantes fueron, digamos, el hilo que permitió la apertura para que lleguen más trabajadores. ¿Qué ocurría en China en ese momento? China efectivamente había pasado por un periodo de relativa tranquilidad en el siglo XVIII, antes incluso en el siglo XVII, siglo XVIII, y ocurrió algo tremendo. Se duplicó la población en el plazo de 100 años. Se duplicó la población y al mismo tiempo no había la suficiente cantidad de tierras para cultivar. Por otro lado, había en China una situación de descomposición del régimen imperial y prácticamente no había un solo gobierno, había muchas rebeliones que se estaban produciendo como factores internos y que alteraban la paz social, la paz interna. A eso, en el siglo XIX, se agrega una situación exterior, llamémosle así, que fue la llegada de las potencias extranjeras, ¿no? En su afán
de conseguir nuevos mercados, en su afán de lograr más donde colocar sus productos, entonces hacen una invasión realmente en base a la fuerza y consiguen abrir 7 puertos porque China estaba cerrada al exterior, China no se abría al exterior y fueron de esa manera como se abren esos puertos. Uno de esos puertos o un par de esos puertos se ubican en lo que se denomina el delta del río de las Perlas al sur de China, en esta parte, ¿no? Es donde se ubica Guantún, la provincia de Guantún. Y la provincia de Guantún, que es esta que podemos apreciar en el mapa, estaba constituida por un montón de pequeños distritos y condados, ¿bien? En este delta de acá, este es el delta del río de las Perlas, que ustedes lo pueden ver en esta gráfica, donde confluyen hasta 3 ríos que, forman este lugar natural. En uno de los extremos tenemos a Hong Kong, en el otro extremo tenemos a Macao, y en este vértice estaba Cantón. Es esta área de donde básicamente podemos decir que vino la mayor cantidad de migrantes. Por supuesto que conforme fue avanzando el proceso, fueron viniendo de esta zona de acá, que se llama Fukien, ¿no? Y probablemente algunos de estas áreas también adyacentes. Pero básicamente esta fue el área central de donde procedían esos migrantes ubicados, saliendo hacia el exterior, ¿no? Podemos ver, imaginarnos, y con esto he querido graficar cómo pudo ser ese embarque. Esto es un gráfico muy bonito, esta es una pintura muy linda, pero esto no corresponde precisamente a la situación en la que se embarcaron. En realidad fueron condiciones mucho más duras, mucho más, extremas, porque en este caso estamos hablando de una pintura de la migración norteamericana. Sí les permitieron venir con sus familias y sí tenían una condición diferente. En el caso de los migrantes que vinieron hacia el Perú, no estuvo controlada la migración por los chinos. Eso es un tema muy importante. Es un tema importantísimo porque al abrirse los puertos y al abrirse esos puertos y establecer el régimen de control de los extranjeros, fueron extranjeros los que se hacen cargo de la migración china hacia Cuba y hacia el Perú. En los otros lugares, los migrantes salían conducidos por chinos. Normalmente, los chinos tenían un proceso de migración de muchos años atrás. ¿Y por qué hacían esa migración? Porque estaban acostumbrados a salir. Salían por recursos, pero salían para retornar. No salían a establecerse. Normalmente, solamente se quedaban si tenían de repente alguna familia o alguna cosa extrema, pero ellos normalmente siempre ansiaban retornar, siempre querían regresar. Era una permanencia momentánea en el exterior. Bien, entonces esa migración era conducida por chinos en ambos extremos, porque el chino tiene otro tema, que era el idioma. Entonces, de esa manera, los que conducían podían tener en ambos extremos la posibilidad de comunicar a los migrantes tanto con el proceso de salida como los que lo recibían. Bien, salían trabajadores y también salieron niños. Estas son unas imágenes, no podemos tener fotos de esa época, pero realmente son imágenes que nos muestran cómo pudo ser la composición de los migrantes en esa época y cómo ocurrió el proceso de migración china. Vamos a pasar rápidamente porque tiene que ver con las perspectivas históricas a partir de cómo esto fue desenvolviéndose. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa trajeron los migrantes? ¿Cuál fue el aporte de los migrantes? Y creo que en la canción que escuchamos era muy clara, muy claro fue el mensaje realmente, ¿no? Ellos, los migrantes tenían una agenda, tenían una iniciativa, obtener recursos con su trabajo y retornar. ¿Por qué? Porque tenían una familia, porque tenían su salón ancestral, porque tenían todo aquel clan que los podía recibir en su propia tierra y podían retornar. Sin embargo, eso ocurrió así en el caso del Perú
las perturbaciones de una sociedad refractaria al cambio, las perturbaciones de una sociedad que no había cambiado, que todavía estaba acostumbrada a desarrollar el trabajo cautivo, es que alteran las condiciones del migrante y lo someten aquí en el Perú a condiciones realmente duras, extremas, que sería muy largo el estar trabajando, pero normalmente se conoce eso y en otra oportunidad podremos repasar. Yo solamente quiero ahora reseñar un poco y recordar estos antecedentes históricos. En ese momento, para el migrante se le presenta la disyuntiva, establecerse o retornar, establecerse, quedarse o retornar. Bueno, la disyuntiva era muy complicada porque no les pagaron lo suficiente, porque hubo muchos abusos y porque el migrante no tenía realmente las posibilidades de regresar sin ver afectada su propia integridad, ¿no? Entonces, no se conoce mucho acerca de ese proceso. Hemos podido determinar que a partir de 1860, más o menos unos 10 u 11 años, a partir, digamos, de la llegada de los primeros migrantes, ya comienzan a retornar. ¿En qué cantidades? Todavía no lo sabemos, pero hay que seguir investigando sobre el tema, ¿no? El tema está en que ellos siempre querían retornar, siempre querían regresar. Pero en el transcurso de eso, ¿qué cosa hicieron? Hicieron la mayor contribución que podía hacer un migrante a esta patria, a este país, la construcción del país. No es como de repente alguna amiga me va a decir, estás exagerando, Miguel, ellos levantaron el Perú. No fue así. Fueron muchos los que realmente, muchos grupos que construyeron el país, pero ellos, estos migrantes chinos, sí aportaron. Y aportaron con lo más esencial que podía haber, que era la fuerza del trabajo humano. Se habla y se busca anecdóticamente a ver si fue el Chifa, si fue el Yanquempo, si fueron N cosas. Nos olvidamos que lo más importante es el trabajo. Lo más importante en una sociedad donde a muchos no les gustaba trabajar, era precisamente trabajar. Y esa fuerza de trabajo es la fuerza de trabajo transformadora que casi 100.000 trabajadores chinos, 100.000 migrantes que vinieron en el transcurso de 25 años, entre 1849 y 1874, lograron hacer para aportar al mantenimiento de la agricultura. Por supuesto que el mantenimiento de la agricultura fue básico. El guano, que era la riqueza natural de ese momento, se estaba agotando y había que buscar una cosa alternativa. Lo alternativo fue la agricultura. Sí, en ese momento había algo que se requería en el mundo, era el azúcar y el algodón, los cultivos industriales, cultivos extensivos que necesitaban cada vez más de mano de obra. ¿Quiénes fueron esos trabajadores que levantaron el algodón, que levantaron los cultivos de azúcar? Fueron los trabajadores chinos. ¿Bien? Pero no solamente hicieron la agricultura, también hicieron la diversificación, se diversificaron laboralmente y también hicieron el desarrollo de la economía urbana, una serie de puestos de trabajo, una serie de actividades y una serie de oficios. Pero aquí al costado, algo que se ve, esta imagen, este cuadro tan bonito, que corresponde también a una realidad diferente a la nuestra, pero que pudo ser así, es que ellos también participaron dentro de la construcción del ferrocarril, sobre todo el ferrocarril central y los ferrocarriles del norte, ¿no? Esa fue la participación. Al final, ese trabajo que desarrollaron, ese trabajo que en realidad dejaron en estas tierras y transformaron estas tierras, no solamente permitieron esa transformación interna, sino también el establecimiento de relaciones entre este país, entre nuestro país y el Asia. Las relaciones Perú-China son muy importantes a tener en cuenta. Fuimos el primer país latinoamericano con un cónsul establecido en 1846. El primer país de donde salió un buque escuela y llegó hasta las costas chinas. Fue el Amazonas. El primer país en 1874 que firmó un tratado con China. Y este tratado tiene una connotación interesante. Fue el primer tratado que China firma sin la imposición extranjera. Y en ese momento hubo guerras,
y sería otro capítulo el estar detallando, y le impusieron a China muchos tratados. El tratado con el Perú no fue impuesto, el tratado con el Perú fue negociado, y costó la negociación, le costó a los enviados peruanos llegar hasta el Zunliangmen, que era la oficina de Relaciones Exteriores del Imperio, para poder arribar a un buen tratado en condiciones adecuadas, que le abrió una perspectiva diferente a la migración china, porque en ese momento, y ya un poco antes se había acabado el trabajo, la posibilidad de que vengan migrantes bajo condiciones de un tratado servil, y entonces se abría una libre migración para que todos pudiesen arribar a estas tierras. Pero no solamente eso, posteriormente, la primera legación china en establecerse en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, no estoy hablando de Cuba, no lo conozco, probablemente por ahí me pudieran corregir, pero en Sudamérica sí lo fue. En 1971 votó por el ingreso de la República Popular China a las Naciones Unidas, y en 1971 estableció por primera vez las relaciones diplomáticas oficiales entre el Perú y la República Popular China. Esto, que se resume en apenas un cuadro, es el trabajo de todos esos migrantes que llegaron y que lograron abrir una trocha en nuestro país, en el Perú. Pero nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí, porque yo he prometido hablar acerca de Lima y acerca de el Festival de la Luna. Vamos a llegar poco a poco. Este es solamente el antecedente histórico nacional, y espero no haber corrido tanto, pero han sido los puntos, las cosas puntuales para poder enmarcarnos históricamente hablando. En realidad, aquí en China, aquí en Lima, los primeros migrantes chinos que se recuerda están en este documento. Es el censo hecho por el Marqués de Montesclaro de 1613, se llama el Padrón de 1613. En ese documento, que se encargaba de ver la condición y el paradero de cada habitante de la ciudad de Lima, por una razón muy simple, porque a todos les cobraban el tributo necesario y el impuesto correspondiente, entonces tenían que tenerlo muy anotadito. Encuentran que hay 40 chinos de Manila. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se diga, porque en realidad no sabemos si eran efectivamente chinos. Podrían haber sido descendientes de chinos, o lo que se denominaban sanleyes, esos que se trasladaban de China, llegaban a Manila y pudieron llegar. ¿Por qué medio llegaron? Pudieron llegar por el Pacífico, puede ser, a través de Acapulco, puede ser, o por Sevilla también podría haber sido. Pero esos migrantes estaban aquí en Lima. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban a ser soleteros, que era un oficio parecido al de sastre, cortadores de cuello, no degolladores, sino eran los que hacían esos cuellos tan grandes que se usaban en el siglo XVII, eran sastres, eran picapedreros, eran albañiles, y parece que alguno participó en la construcción del puente de piedra, ¿bien? Que lo tenemos hasta ahora y que es un monumento histórico, lógicamente. Bueno, de ahí no se sabe más hasta 1849, y entonces aquí les traigo las cifras de la migración que hablamos hace unos momentos, en donde vemos que a 1876 había una población total de 49.866 inmigrantes chinos en este territorio, de los cuales una cantidad muy significativa, probablemente la mitad, estaba concentrada en la provincia de Lima. 24.208, el 48.5%. Primero estaban alrededor de la capital y luego en los departamentos con cultivos azucareros. Entonces aquí podemos ver a Lambayeque, podemos ver a La Libertad. Creo que hay ahí por ahí algunos... permítanme esta licencia, pero hay algunos chepenanos, creo que están ahí, y los saludo para decir que efectivamente estuvieron también esos migrantes en esas tierras, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo que esa concentración en Lima tiene que ver con algunos hechos como el siguiente, ¿no? Este monumento que ustedes ven, esta iglesia, es una iglesia conocida. Cada vez que nos vamos por el barrio chino nos encontramos con esa iglesia, la iglesia de la Concepción. Era un inmenso terreno que había allí,
y partía prácticamente Lima, evitaba que Lima Centro se comunique con el Cercado, pero era un monasterio, era el monasterio de la Concepción, y en tremenda localidad habían apenas 50 monjitas de clausura que estaban adentro, así que el presidente Castilla, con mucha energía, ordena la expropiación, ¿no? Fue un proceso largo, a partir de 1848, y en 1852 se construye y se inaugura el mercado de la Concepción, que viene a ser el mercado central. ¿Por qué lo dispongo este mercado central? ¿Por qué exhibo este mercado? Porque alrededor de este es donde tenemos las primeras evidencias de la llegada y la instalación de los chinos urbanos en Lima, ¿no? Alrededor de eso se va a desarrollar el barrio chino, y el barrio chino tiene que ver con un asentamiento en el cual corresponde la adaptación del migrante, teniendo en cuenta que tenía un idioma totalmente diferente, teniendo que no habían venido mujeres, que solamente vino una migración masculina, no vinieron mujeres, no podían establecer fácilmente una familia, no tenía, como dice la canción, el consuelo de la familia, y tenían también una religión diferente. Eran tres aspectos que era muy fuerte para poder contrarrestar, y que, por ejemplo, Manuel Pardo, cuando llega la migración vasca al Perú, dice: por fin tenemos una migración adecuada porque tienen nuestra sangre, creen en el mismo Dios y hablamos la misma lengua, ¿no? Sin embargo, ya sabemos cómo terminó esa migración. Evidentemente, tanto españoles, alemanes, irlandeses, en la misma época que llegaron con los migrantes chinos, y que fueron también bajo las condiciones de la ley de 1849, terminaron desastrosamente. Los alemanes salieron declarando, y salían artículos en Alemania donde decían: ¿por qué hemos hemos permitido que vayan nuestros compatriotas a esas tierras donde por ser no creer en la religión católica los tiran detrás de las iglesias en un hueco? A los irlandeses los acusaban de que cada vez que entraban a trabajar a algún sitio se robaban las cosas. Con los vascos ya sabemos, se terminó el episodio con el enfrentamiento del combate del 2 de mayo. En realidad, el Perú era una tierra muy refractaria para la inmigración, ¿bien? Y en realidad no se aceptaban acá colonos. El habitante natural tenía una prevención hacia el extranjero, y él, el patrón no quería compartir la propiedad, sino solamente necesitaba fuerza de trabajo. Pero en medio de esas condiciones, en medio de esa situación y en medio de esas circunstancias, es que el migrante chino tiene que adaptarse, tiene que superar la barrera del idioma, una barrera tremenda, tiene que superar la soledad que significaba no tener a sus mujeres ni a su familia. Evidentemente eso llevó a un proceso de mestizaje, y tuvo que superar también el tema, aunque en ese momento no era muy fuerte, después sí lo fue, el tema religioso, ¿no? Entonces, todo eso no contribuía precisamente a una sana y feliz permanencia. Los migrantes tenían que ver la forma de adaptarse para quedarse y poder constituir algo que les solucionara esas situaciones. Y así fue como fueron avanzando en medio de las dificultades. Aquí tenemos una imagen del puente de piedra, aquí tenemos una imagen de la plaza de armas de ese momento, y aquí tenemos una imagen de, de la plaza de la Inquisición. Quería llamar la atención porque recién en ese momento también en el Perú se estaba formando lo que se denominaba la sociedad civil. Era muy diferente lo que había acá. Ya dije al comienzo que nuestro territorio había estado asolado por enfrentamientos, por guerras, todo estaba perturbado, y recién a partir de 1855 comienzan a organizarse las cosas
en Lima por lo menos, y comienzan a darse una serie de organizaciones para constituir la sociedad civil. Estos son unos cuadros de Rugendas que nos permiten apreciar cómo era Lima en ese momento. No era la Lima que conocemos ahora, era una Lima bastante pueblerina y bastante desorganizada, pero bueno, a lo largo de esos años, después de la Guerra Civil de 1854, empieza recién a, digamos, establecerse organizaciones y asociaciones. Por ejemplo, se establece la logia, se establecen y salen a luz muchas logias masónicas, se establecen muchos gremios, se establecen muchas sociedades como las beneficencias para poder realmente ir constituyendo la sociedad civil, ¿no? Pero en ese momento, y esto es lo que nosotros tenemos que rescatar, hemos hablado la serie de aportes y fundamentalmente el trabajo que pudo aportar a nuestro país la migración china, pero también surgieron las primeras formas asociativas chinas. Y las primeras formas asociativas chinas tuvieron que ver con esas dificultades que hemos mencionado, cómo superar la barrera del idioma, cómo superar la soledad, cómo superar esas faltas, digamos, de asociatividad, pues a través de hacer sus propias organizaciones en base al concepto de lo que se denominaba el Kunci. Y el Kunci era esa, digamos, ese lazo tradicional, esas concepciones tradicionales que existían dentro de la organización de clanes de la sociedad china, que les permitía establecer relaciones dentro de los miembros masculinos de la sociedad, lógicamente para compartir, decían, las ganancias. Podríamos decir que también era una forma un poco de ser un poco servil, porque dentro de una pirámide eso podía ser que precisamente esas ganancias pudieran servir a los de arriba. Sin embargo, ese concepto del Kunci, ese concepto de la asociación, ese concepto de, digamos, de enlazarse entre paisanos, de enlazarse los provenientes de una misma región, de enlazarse aquellos que hablaban la misma lengua, de enlazarse aquellos que podían tener similitud, digamos, en una serie de intereses, es lo que hizo surgir a las primeras asociaciones chinas. Y así tenemos que en 1866, en 1869 y en 1871, las primeras asociaciones chinas le hacen llegar memoriales al imperio. Esto, les puedo decir, es una primicia para la Asociación Peruano-China. Estamos estableciendo este tipo, dentro de los que investigamos la migración, estamos estableciendo este tipo de cosas en que realmente no se conocía antes, pero tenemos mucha claridad ahora de que realmente las organizaciones chinas ya estaban constituidas en épocas tan tempranas y le dirigen esos memoriales para quejarse acerca de las malas condiciones en que los trabajadores chinos estaban pasando por el Perú. Y entonces los migrantes le dirigen al quien en ese momento constituía el poder detrás del trono, porque el emperador era apenas un niño. Bueno, primero fue un joven, después un niño, y después estuvo la emperatriz viuda, la Chichi, ¿no? Pero el que era el príncipe Kong, ¿no? El príncipe Kong, que era el tío del emperador, tenía un poder muy grande, pero además estaba a cargo de las relaciones exteriores, y él es el que recibe esas primeras quejas y da una serie de disposiciones para tratar de morigerar y de arreglar la situación, de resolver, de aliviar, como él dice, la situación de los migrantes. En realidad no los consigue mucho, porque en ese momento tampoco ellos tenían los medios y estaban bastante problematizados con la situación de lucha con los extranjeros. Sin embargo, de esa época surgieron los gremios de Fuquín y Suatou, el gremio de Kwantung y el Club Tuncin. Es muy interesante esto. El gremio de Fuquín era de aquellos que provenían de esa provincia al costado de Kwantung, que se llamaba Fuquien. El gremio de Kwantung es lo que ahora se conoce como la Sociedad Punji, y el Club Tuncin lo tenemos hasta la fecha. Creo que muchos de los presentes saben de qué estoy hablando, de la Asociación Tuncin, que era esa asociación de los Hakka, de la subetnia Hakka,
que habían más, probablemente habían más. Ya en ese momento probablemente se estaban manifestando a partir de 1869 y en 1871 estaban constituidos de mejor manera. Sin embargo, ¿por qué ponemos esto? Porque efectivamente ellos le envían un memorial y le reclaman al príncipe Kun por qué no venían a ayudarlos, por qué no mandaban un enviado, por qué no mandaban un comisionado que se preocupe de sus paisanos y que les alivie los problemas que estaban pasando. Al final lo hicieron. Lo hicieron ya en el momento en que hemos repasado hace un momento, cuando se establecen las relaciones en 1874. Pero es muy interesante tener en cuenta que cuando en el Perú estaban en Lima formándose las primeras asociaciones, las primeras sociedades, también los chinos, también los migrantes chinos estaban formando esas primeras sociedades y asociaciones. Siempre se ha hablado de un migrante chino sin agenda, de un migrante chino sometido, de un migrante chino y tantas cosas que es mejor no mencionar en este momento porque hay que revisar realmente la historia que no ha sido vista desde el punto de vista del migrante chino. Ha sido vista por una serie de sectores y por una serie, yo digo, perpetradores de la historia, pero en realidad aquí en el Perú no ha habido historiadores que se dediquen al tema de la migración china y es muy necesario, y estoy hablando con la Asociación Peruano-China ahora, es muy necesario que se vea la necesidad de que la comunidad también se preocupe por su propia historia y poder sacar adelante, hacer las investigaciones y ver cómo ha sido todo este desenvolvimiento. Pero solamente acá en Lima hubo esas inquietudes, no. Apenas firmado el tratado de 1874, en 1875 hemos encontrado un documento interesantísimo. Y se trata de un señor Neira que está comprando una casita a una señora Hedstrom y dice en la partida de compra, en el documento de compra, dice, y compramos esta casa, la compro en nombre de la sociedad china y la compro en nombre de los asociados de Chepén, de Pacasmayo, de Guadalupe y de Jequetepeque. Interesantísimo. Todo un valle se había juntado para poder concretar esa visibilidad, para poder concretar esa asociatividad y formar su primera institución que la instauran en Pacasmayo. ¿Por qué en Pacasmayo? Hay muchas razones. Estaba el tren que recién había fabricado Mays, estaba el movimiento comercial, estaba el puerto y probablemente también estaba la posibilidad de tomar un barco y poder regresar a su tierra, porque ese es un detalle importante. Nunca el chino, el migrante, dejó de pensar que algún día, aunque sea sus huesos, deberían reposar en su tierra. Más muestras de asociatividad las tuvimos ya con el mayor desarrollo. Y en 1800, aproximadamente 81, probablemente un poco antes, hay este documento, se lo debo a Isabel Lozán. Isabel Lozán estuvo trabajando y está trabajando mucho sobre el tema de la asociatividad china. Ella, esta imagen, como algunas creo que voy a presentar, provienen de un libro maravilloso que es el libro de las sociedades chinas en Lima, bien, y esta muestra una primera constitución de una sociedad, pero esta es la sociedad actual, no es la sociedad actual. En realidad era una precursora. Estamos investigando todavía quiénes estuvieron detrás de estos primeros migrantes que establecieron, pero sí lo hicieron de una manera muy efectiva porque tenían hasta un pequeño asilo para los ancianos, ¿no? La Real Sociedad actual fue la constituida en 1886 por el primer embajador, que fue el señor Chen Saoru. El señor Chen Saoru es el primero que llega, después de establecidas las relaciones en 1874, es al mismo tiempo embajador para Estados Unidos, embajador para Cuba y embajador para el Perú. Embajador para España y embajador para el Perú. Bueno, Cuba estaba bajo España en ese momento, y este señor llega e impulsa
la constitución de lo que se llama la Milu Xunhua Tonghui Xunhuru, ¿no? Es la Sociedad Central de Beneficencia China. Esta caracterización, bueno, aquí tenemos los ideogramas de Milu, Piru, ¿no? Chunghua, que es la República China, y Tonghui Xunhuru es la organización que agrupa, que hace beneficencia en chino, ¿no? Esta organización tenía una connotación reconocida por el propio imperio, ¿no? Luego, al final de todo esto, ¿qué cosa he querido plantear? De que realmente la historia de nuestra comunidad no se limita solamente a las formas de trabajo. La historia de nuestra comunidad también tiene que ver con la constitución de una sociedad, tiene que ver con el desarrollo de sus propios valores, de su propio idioma y de su propia religión. Pero siempre estaba latente el retorno, y cada vez que el chino probablemente descansaba, pensaba en dónde estaba. De repente había prosperado, y si había prosperado era muy justo que buscase regresar, pero no era fácil. Muchas cosas en ese momento impedían que esto pudiera llevarse a cabo y que pudiera realizarse, y por otro lado, ellos también encontraron que el Perú era una tierra donde podía trabajarse, donde podía desarrollarse y donde podían hacerse cosas. Entonces, muchos decidieron quedarse. ¿Y cómo sustituir el tema de la familia, el tema del idioma? Pues formando sus asociaciones. Y entonces eso dio lugar a, por ejemplo, la sociedad Kukonchao, que es una de las sociedades que constituyen la agrupación de paisanos de diferentes zonas, sobre todo esa zona que se llamaba Seyap, que constituían 4 distritos, entre ellos Hoipen, Sanhui y otros más, ¿no? Entonces, al interior de cada una de las sociedades, tanto la Kukonchao, que es un ejemplo, como en la Punji, por ejemplo, nosotros podemos encontrar sus templos, pequeños templos de veneración, sus altares de veneración, porque también ellos querían seguir manteniendo su cultura y sus formas culturales, que era totalmente importante. ¿Por qué estamos tocando eso? Porque si vamos a hablar del tema del Festival de la Luna, tenemos que referirnos necesariamente a que la conservación de esta cultura, a que la conservación de sus valores estuvo precisamente en esa permanencia de la asociatividad, esa permanencia de las sociedades, ese sentido de la institucionalidad que tenían estos migrantes chinos, humildes, sencillos, realmente muy humildes. En realidad sí salieron de allá culís, eran realmente una capa muy, muy pobre de la población. Como también vinieron definitivamente comerciantes, también vinieron con muchos oficios, también vinieron herbolarios, también vinieron picapedreros, también vinieron herreros, vinieron sastres, vinieron peluqueros, hemos encontrado que vinieron digamos, no oftalmólogos, pero gente que se dedicaba a la curación de la vista, de los ojos, en fin, una serie de personas que allá no tenían mayor posibilidad de crecer, de desarrollarse, y que salieron valientemente afuera en busca de recursos, ¿no? Y eso llevó a constituir las sociedades. Y entonces tenemos la que ya mencionaba, la Kukonchao, la Punji, tenemos la Tunsin, que es la que recuerdan, estaba dentro de los memoriales Agón. Hasta ahora existe la Tunsin, que agrupa a los Hakka, y hay otras más, la Lucinsea, la Chunsan, la Hoxan. La Hoxan y la Kaiping corresponden precisamente a algunos de esos condados del mapa que vimos de Kwantung. Tenemos la Fatou, Lunkung, que agrupa a los 4 apellidos, y donde está uno de los cuales, uno de esos 4 clanes pertenece a Kwantung. Tenemos la Toisan, que también es de uno de los condados, de uno de los distritos, Dongguan, que está algo tan grande, la Yueshi, que recién se está incorporando, bueno, de la provincia de Fujian, que a su vez esta agrupación, que no está necesariamente con estas que son las cantonesas, tengo conocimiento que ya hay alrededor de 8 asociaciones más al interior de esa nueva asociación
que está incrementándose con la nueva migración que ha venido. Y bueno, no hay que dejar de mencionar a la Nanjoy, que aunque ya no existe, en realidad fue una de las más importantes en su momento y de donde vino la mayor cantidad también de migrantes. Ahora ya no existe, es muy poca, pero por ejemplo tenía un local muy hermoso y muy bonito que no está precisamente siendo cuidado, pero que habrá que revalorarlo en algún momento, ¿no? Aquí les voy a mostrar el local de la sociedad Tunsin, que probablemente conocen muchos. Este local es el templo, al mismo tiempo el templo taoísta de Huancún, ¿no? Y este templo está en el Jirón Huanta y es uno de los más, probablemente en Latinoamérica no tenemos otro así. Probablemente en Sudamérica no hay otro así. Este es un templo que hay que no solamente visitar, hay que cuidar mucho. Al interior, además, tiene vida propia. Es visitado frecuentemente por la comunidad china que va a hacer la ceremonia y a mantener sus ritos, a hacer el pai pai, ¿no? Entonces, eso que es las ofrendas con incienso son parte de esa cultura rica que quedó y que queda y es parte de esa migración que ha venido, ¿no? Al comienzo me emocionó bastante escuchar esa canción de Showa. Realmente lo ha expresado muy bien. Nuestro migrante, nuestro antepasado vino con una agenda, vino a buscar nuevos horizontes, se enfrentó a cosas difíciles, se enfrentó a una vida dura, pero al final supo resistir, supo organizarse, supo establecerse, supo aportar a este país, supo construir y supo realmente mantenerse con sus propios valores y sus propias costumbres. Probablemente hay algunos por ahí objetarán, digamos, esta excesiva demostración de, digamos, de apego por mi ascendencia definitivamente china, pero sí, definitivamente tenemos que sentirnos orgullosos de haber tenido gente que vino, se estableció y supo salir adelante. Bueno, yo creo que para cosa histórica lo dejamos ahí. En otro momento vamos a poder continuar. No sé si ya me he pasado el tiempo con exceso. Me olvidé de poner el reloj. Solamente quería estar con ustedes 40 minutos, pero lo voy a hacer rápidamente porque ya llegué a la hora. Así que solamente quiero decirles que aquí en el portal que está en Capón, nosotros tenemos un portal hermoso donde hay una inscripción muy bonita que dice: el mundo es de todos por igual, Tianxia Weigun. Y realmente eso es una frase del libro de los ritos, que es uno de los libros clásicos de China. Tenemos que admirar eso y ahora existe realmente ya la portada con los clásicos leones chinos que cuidan el ingreso. Estos leones, bueno, aquí tenemos al machito y aquí a la hembra, ¿no? Ya después verán cómo se reconoce, pero ahí los tenemos, ¿no? Y no puedo dejar de señalar, digamos, un mérito de mi anfitrión para esta charla, como la APC, que en el sesquicentenario de la migración hizo la recuperación del barrio chino, que realmente es una obra que ha quedado y que realmente es muy importante y donde permite que la migración siga además existiendo dentro de su forma institucional y dentro de su asociatividad. Ahora pasemos rápidamente a ver el tema del Festival de Mitad del Otoño. He puesto esos caracteres chinos que son, digamos, lo que significan en chino Chongqujie, que es la fiesta de la mitad del otoño. Realmente así es como se llama. Este festival de la mitad del otoño tiene una leyenda, y la leyenda surge con la historia de un héroe que, digamos, se vuelve demasiado prepotente. La esposa un día toma una decisión porque este había conseguido el elixir de la vida, se toma el elixir de la vida y se vuelve tan leve que se eleva hacia las nubes y se va hasta la luna. Ella se llamaba Chang'e, el héroe este se llamaba Hu Yi,
y bueno, hay un personaje adicional que era Yutu, que es el conejo que acompaña y que dice que también tiene una fábrica ahí en la luna donde hacen el elixir de la vida eterna. Esa es la leyenda de Chang'e realmente es muy interesante y tiene que ver con esa simbología mediante la cual los chinos han venido desarrollando su historia. Pero la historia real es que esto tiene que ver con adoración a la luna que se hacía en el equinoccio de otoño durante la dinastía Zhou, allá por los años 1050, 250 a.C. Luego, esa fiesta es precisada para que sea en la mitad del otoño lunar. Importante detalle, de la mitad del otoño, no lunar, sino del mes lunar, porque ustedes saben que en China el mes no se rige por el sol, sino es un mes lunar, son 24 estaciones y entonces tiene que variar durante el tiempo para compensar con el calendario solar. Así que durante la dinastía Tang es que se establece que sea en la mitad del otoño, el día 15 de agosto lunar. Bien, en la dinastía Song, que es muy dada, digamos, a las poesías y a la cultura, entonces ahí hay un autor muy importante que es Su Tumpo, que un poeta que hace una oda a la luna que es magnífica y filosóficamente muy interesante. Durante la dinastía Yuan, pero aquí hay que aclarar algunas cosas. En realidad era todo un tema de adoración a la luna, pero no tenía nada que ver con lo que posteriormente se ha conocido como el tema de los pasteles. ¿De dónde surgen esos pasteles? Surgen esos pasteles cuando en la dinastía Yuan, en las postrimerías de esa dinastía, entonces se produce una revuelta y los campesinos no sabían, los complotadores no sabían cómo comunicar el mensaje para la conspiración. Entonces se les ocurre hacer unos pasteles y le introducen el mensaje y lo hacen llegar a toda la población, donde decía que el día de la mitad del otoño debían matar a todititos los guardias imperiales. Y entonces así se produce la revuelta y el triunfo de esa revuelta es lo que da lugar a la dinastía Ming. Y la dinastía Ming, bueno, son varias revueltas, pero la dinastía Ming, en homenaje a eso, consagra la fiesta en memoria del levantamiento. Eso es lo que podríamos llamar que es la historia. En lo que es la tradición, tenemos que en realidad el festival de la mitad del otoño es del 15 de agosto lunar. Esto es muy importante a tener en cuenta. Este año coincide con el 1 de octubre en el calendario solar y se superpone a la, digamos, al aniversario de la República Popular China, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se hace en la tradición de estas reuniones? Bueno, primero se hace el Yisu, que es hacer ofrendas a los ancestros. Importante detalle, recuerden, una de las cosas que realmente los migrantes no tenían era familia. ¿Y por qué querían ellos regresar? Porque era su obligación ser fieles a sus ancestros y hacer ofrendas a los ancestros. Por eso siempre el chino hace el Pai Pai, que es orar con incienso y hacer primero las ofrendas a los ancestros. Después, durante ese día, se hace Changyu, que es mirar a la luna, ¿no? A tomar Hecha, que es tomar té, y por último, que es lo más conocido del Festival de la Luna, que es Chiyupin, que es comer los pasteles de la luna, ¿no? Creo que estas son las cosas que realmente reúnen a la familia. No olvidemos, la fiesta de la mitad del otoño es una de las 3 grandes fiestas chinas y es la fiesta que reúne a la familia. He puesto este grabadito que es un poco moderno. Aquí están los pasteles, aquí está la familia reunida en la terraza o en el jardín, que se establece ahí desde la dinastía Tang esa costumbre, ¿no? Y acá ven algo muy interesante, que son las toronjas, unas toronjas especiales que hay en China, que tienen una cáscara muy gruesa y que después de ser consumidas se mantiene la cáscara para hacer unas lámparas artesanales. Eso es característico digamos, de esta fiesta. ¿Qué otra cosa se hace? Se reúnen, toman el té,
toman un trago, conversan, se reúne la familia, viajan de todas partes, es una de las 3 grandes fiestas familiares y tratan de contarse las historias. Antiguamente dice que los jóvenes hacían los votos a la luna para pasar los exámenes imperiales y las jóvenes hacían los votos a la luna para ser tan hermosa como Chang'e. Bien, ahora conversan, supongo, de todas las cosas que la familia puede tener para poder, en el reencuentro, ¿no? Entonces, es una fiesta familiar y que, bueno, se consumen estos pasteles tan ricos que nosotros aquí en el Perú tenemos la suerte de contar con la tradición de una serie de variedades que incluso creo que en China hasta probablemente más de uno se ha perdido, ¿no? Pero no quería terminar esta parte de la exposición sobre China sin mencionar que además durante esa fecha es costumbre contar cuentos a los niños y de repente alguno ensayar un poema. Y para eso he elegido una canción que se llama El Preludio a la Melodía del Agua, que es del poeta famoso Sutumpo de la dinastía Sung, ¿no? En realidad, este poema que tiene un alto valor poético, pero además filosófico, aquí tengo una versión traducida por Lin Yutang y dice: la luna crece, la luna se esfuma, y los hombres se reúnen y se dicen adiós. Solo ruego por nuestra vida larga y por nuestras almas juntas volando hacia el cielo. Y por último, tenemos una versión de Guillermo Dañino que es probablemente más china. Esta es bonita, literariamente hablando, digamos como un poema además, pero probablemente la versión de nuestro querido amigo Guillermo Dañino es más china. Dice: alegre o triste la gente se separa o se encuentra. Puede ser reluciente o sombría, crecer o menguar. Nada es perfecto desde tiempos antiguos, por esto permítanme desear a este amigo que viva tanto como le sea posible. Aunque 1000 leguas nos mantengan separados, compartimos la belleza de la misma luna. Ese es el sentido. Por eso es que he hablado de la historia, por eso es que he hablado del sentido de asociatividad, por eso hemos llegado a este Festival de la Luna. Porque en realidad, el día de mañana, cuando tengamos oportunidad de celebrar este festival, podemos recordar la historia de aquellos que forjaron nuestra comunidad para poder ser lo que somos, y podemos compartir ese cariño familiar que realmente es una de las esencias de nuestro ser y de nuestra manera de actuar. Y siempre podemos recordar un poema tan bonito como este, porque dice que la inmensa luna, en cualquier sitio donde nos encontremos, nos puede acoger bajo su brillo. Feliz fiesta de la luna. Chonchuhie Kuaile. Xie, gracias. Muchas gracias, Miguel, por tan maravillosa y trascendental historia que nos has contado hoy día sobre la migración china y el Festival de la Luna. Tenemos algunas preguntas para ti. A ver, vamos viéndolas. No sé si me ves, porque no me veo por aquí conectado. No sé si está mi cámara conectada. Sí, ya estoy aquí. Ahora sí, Miguel. Mira, ¿qué podrías decir de la inmigración china a través del Amazonas, especialmente a Loreto a fines del siglo XIX y principios del XX, con motivo del explotación de caucho? Bueno, aquí no me queda sino mencionar a mi amiga Isabel Lozán Herrera, que está mirándome en este momento, porque ella realmente tiene un trabajo muy interesante acerca de la gran capacidad de movilización que tuvieron. Es más, Isabel fue una de las primeras. ¿Se me escucha bien o estoy...? Perfecto. Isabel fue una de las primeras que acertó con esa característica del migrante, que fue la capacidad de movilizarse y la capacidad de trasladarse a cualquier lugar y salir adelante. Efectivamente, los migrantes no se quedaron en un solo lugar. En realidad, el trabajo en la hacienda no les traía gratos recuerdos y fueron hacia la sierra. Probablemente el clima no les
no les satisfacía mucho y bajaron hacia las zonas bajas como San Ramón, como Chanchamayo, donde Isabel tiene una investigación muy desarrollada y por supuesto que llegaron a Iquitos, donde se encontraron con otros migrantes que probablemente provenían por Brasil. Efectivamente, ellos actuaron, fueron los primeros caucheros. En realidad los chinos fueron los primeros caucheros. No fueron los caucheros abusivos. En realidad estos actuaban con las tribus, se mimetizaban, se ganaban a las tribus, se ganaban esas pequeñas cosechas de caucho, hacían trueque, las traían acá a la costa, las vendían, volvían a comprar objetos, volvían a la selva, hacían trueque, y realmente ese fue un proceso muy interesante que ocurrió entre los migrantes y la selva. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Llegaron inmigrantes de toda China o en especial de alguna parte del país? Los inmigrantes que hemos localizado, a ver, vamos a ver, en el periodo 1849-1874 llegan principalmente de Kwantung, vienen un poco de Fukien, probablemente vienen de la Guangxi, de la zona del costado. Es probable que algunas provincias de un poquito más arriba, pero básicamente fue esa zona baja alrededor del delta del río Las Perlas. Posteriormente siguen llegando porque en realidad son los que regresan, los que hacen venir y se establece esa cadena migratoria. Pero, por ejemplo, la nueva migración que tenemos en los últimos 20 o 30 años ya es totalmente diferente. Aquí sí podemos hablar de una migración que procede de toda China, absolutamente de toda China. Hay una pregunta muy, muy interesante. Los que no son descendientes chinos, ¿cómo pueden celebrar la fiesta de la luna? Me imagino que también otro tipo de festividades. Y si puedes compartir los mapas de la inmigración. Bueno, en realidad yo he contado una tradición. Cada uno tiene, cada comunidad tiene su cultura. Y esto es muy acendrado dentro de la cultura china. Y si alguno quiere celebrar y salir a hacer el rito a la luna, pues bienvenido, ¿no? Puede recitar poemas y pues siempre la luna inspira, además con buena compañía, tanto mejor, ¿no? Pero yo creo que es libre cada uno de hacer sus formas culturales. En torno a los mapas, bueno, yo he mostrado un solo mapa, pero sí hay... tengo, bueno, ahí no está publicada, pero tengo mi tesis sobre Jequetepeque, donde ustedes pueden encontrar varios mapas adicionales acerca de este proceso. Perfecto. A ver. ¿Por qué la inmigración china al Perú ha tenido tanto impacto en nuestra sociedad? Es difícil decirlo. Pero yo pienso que realmente lo más importante fue esa fuerza de trabajo que incorporó el migrante a nuestra sociedad. Ese proceso transformador, ya no desde el punto de vista de que sea chino o extranjero fuera. Lo que importa es que esa cantidad de migrantes que llegaron venían con una comunidad de intereses, de cultura, pero sobre todo aportaron con su trabajo para la transformación del país, para mantener la agricultura, para desarrollar la economía urbana y una serie de situaciones. Pero además, dentro de ese proceso, se integraron a nuestra sociedad. Dentro de ese proceso vinieron solos, vinieron sin mujeres. Entonces, tenían que tener sus familias y se incorporaron a nuestra sociedad a través del matrimonio, a través del emparejamiento. Después de 1874 uno puede encontrar en muchos registros notariales cómo una vez establecido el tratado hay un montón de juicios, llamémosle juicio o demandas de reconocimiento de hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían sido reconocidos en ese momento, pero después ellos comienzan a reconocer a su descendencia y a establecer, con la intención de establecer su comunidad. Podremos hablar mucho sobre esto, pero es un tema realmente un poco, requiere un poco de espacio, requiere un poco de tiempo acerca de cómo esta comunidad se fue gestando. Podemos hacerlo en otro momento. Mencionaste que hay 3 grandes fiestas chinas.
Una es del Año Nuevo Chino, el Festival de la Luna. ¿Cuál es la tercera? Bueno, tenemos el Año Nuevo Chino, pero después del Año Nuevo Chino tenemos el de la Fiesta de las Linternas, que marca el final del Año Nuevo Chino. Y tenemos la otra que es en mayo, que es el festival del Bote del Dragón, o el festival del Chung, del tamal chino, ¿no? Del festival del tamal chino, ¿no? Que es en el mes de mayo aproximadamente, ¿no? A ver, mencionaste que en el norte se construyeron algunas infraestructuras y estructuras chinas. En Pativilca nos dicen que hay un templo chino. ¿Te referías a ese o a cuál otro? Yo creo que en cada lugar donde estuvieron establecidos chinos, tuvieron sus sociedades y en cada sociedad tenían sus altares, ¿no? Efectivamente, hace poco tiempo, justo antes de la pandemia, hice un viaje de investigación por el norte y pasé por el templo chino de Pativilca. Está efectivamente ahí, digamos, bastante bien conservado, ¿no? Bueno, ¿no? Es una lástima el templo chino que hay, por ejemplo, en Saña, que está en un estado lamentable, que podría recuperarse. Deben haber otros más asentamientos. Aquí, por ejemplo, ya que hablé de Pacasmayo, es una gran pérdida, terrible pérdida, haber perdido el cementerio chino de Pacasmayo, ¿no? O sea, la destrucción total del cementerio chino de Pacasmayo. Pero bueno, así es la historia. Y Nos así confirman hay que trabajar. aquí que en Barranca hay un cementerio chino. En Barranca hay cementerio chino, en Casma hay cementerio chino, en Trujillo hay cementerio chino, en Chiclayo hay cementerio chino, en Cañete hay cementerio chino, hay cementerios chinos, hay muchos cementerios chinos en los lugares donde las comunidades se desarrollaron. Muchos de ellos se han perdido por acción de descuido o por simplemente, sí, por descuido. No hay otra razón para eso. Miguel, nos preguntan si nos puedes compartir alguna experiencia de alguna fiesta de la luna y cómo la has celebrado con tu familia. Bueno, yo particularmente, esto que sea la oportunidad, desde que yo era chico, y yo vivía en provincia, yo soy de Chepén, era una emoción y una expectativa esperar el yipien, ¿no? Esperar los pasteles de la luna. Yo no tenía, lo confieso, este ritual, ¿no? Porque esto del Pai Pai era normal, no era nada especial. Probablemente yo no me daba cuenta tampoco de muy chico acerca de esto. Vivíamos en comunidad y vivíamos en una casa que mantenía las costumbres chinas, ¿no? Entonces era parte de un proceso. Alguien por ahí dice, no, pero esto se está incorporando recién y es parte de la penetración cultural china, etc. Yo creo que hay mucha, digamos, un poco de falta de conocimiento sobre estas situaciones. Por lo menos a lo de mi generación, creo que hay muchos acá que compartimos. Ahí veo a Emilio Cognín, bueno, veo a Oscar Citu, veo a varios, veo a Lucho Con, a Juan Chao. Creo que todos nos acordamos pues del Yipien y todos nos acordamos de que ese momento había que esperarlo, ¿no? Así que realmente no era una cosa particularmente especial, pero sabíamos que eso era para festejar la luna, ¿no? Ahora, nuestros padres y nuestros abuelos, los abuelos, sí realmente se sentaban a contemplar la luna. Yo sí he visto y hemos visto eso, ¿no? Y hemos visto esa nostalgia y esa emoción que de repente acordabase alguno de ese verso de Sontupu y que realmente añoraban estar en su territorio miles de kilómetros atrás y siendo alumbrados por la misma luna con sus ancestros. Miguel, tenemos ya las 3 últimas preguntas. A ver,
¿Por qué crees que últimamente las festividades chinas, como el Festival de la Luna y el Año Nuevo y las otras, están teniendo tanto atractivo en el país? Tanto así que hay personas que prefieren celebrar el Año Nuevo chino y no el Año Nuevo del calendario gregoriano. Lo dudo, lo dudo. Dudo que Te lo algunos... digo porque en mi caso yo tengo muchos amigos que me preguntan cuándo es el Año Nuevo chino, y se aguantan celebrar doble, ¿no? No, no, definitivamente eso sí. Lo que yo dudo es que dejen de celebrar el Año Nuevo Gregoriano, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, creo que desde que al comienzo de mi charla yo dije, este es un tema de identidad. Trabajar el tema de la historia es un tema de identidad, ¿bien? Y probablemente la emergencia de China en el escenario mundial ha hecho, digamos, reverdecer esa identidad en muchos. Y bueno, es un tema de identidad. Cada uno tiene que determinar realmente cuáles son las fiestas y las celebraciones que quiere hacer, ¿no? Una pregunta más. ¿Por qué crees que los antiguos migrantes no enseñaron el idioma a su descendencia? Y si podrías repetir dónde encontrar tu tesis sobre el Jequetepeque. Perdón, la última parte no la pude... Si puedes indicar dónde encontrar tu tesis del Jequetepeque. Ok, se lo voy a pasar a la APC, el link se lo voy a pasar a APC y... Los que lo requieran nos lo escriben, nos lo dicen. Claro, sí. Mejor. Lo primero era... La primera parte era ¿por qué los migrantes no enseñaron el idioma a su descendencia? Es un problema grave. Es un problema serio que tiene que ver con la constitución de la comunidad. Porque recuerden, el lenguaje original, el lenguaje materno, el lenguaje de la madre, el lenguaje de pequeño, es el lenguaje de nuestro corazón. Esa es la lengua que realmente la vamos a recordar siempre. Entonces, cuando el migrante primero se junta, se casa, no necesariamente se casa, en esa época el matrimonio no era precisamente lo más común, ¿no? Lo hace con mujeres locales y ellas no entendían el idioma chino, no tenían su idioma materno, la lengua materna era la lengua local. Entonces, para el migrante sí fue una gran frustración incluso el no poder comunicarse con sus hijos. Y de ahí surgen una serie de perturbaciones para el establecimiento de la comunidad. Hay un texto reciente, por ejemplo, de Xu Kang-wen, una novela que muchos conocen, donde hay muchas anécdotas sobre el tema. Y quien ha tratado, vuelvo a referirme, el tema del lenguaje como un tema de identidad es Isabel Lozán, ¿no? que realmente tiene un par de documentos muy importantes acerca del tema del lenguaje. Pero efectivamente el migrante buscó resolver este problema llevando a su familia a la China. Esa era la razón básica para llevar a mujer e hijos a la China. El gran problema fue la adaptación de las mujeres locales en la China. Entonces allí sí surgieron muchos problemas, porque no necesariamente las costumbres chinas, muchos de ellos salieron dejando una esposa ya, realmente eran compatibles con las creencias y con los sentimientos de más de alguna, ¿no? Entonces ahí surgieron una serie de conflictos que tardaron en resolverse. La última pregunta es, ¿cuál ha sido la incidencia de los migrantes chinos en la economía peruana, dado las miles de microempresas que formaron? Bueno, yo creo que tenemos una posición muy importante, es decir, dentro de la historia peruana, dentro de la historia económica peruana. Creo que el retail lo iniciaron los chinos en el Perú, ¿no? Entonces, definitivamente a nivel de microeconomía y a nivel de economía, digamos, total, la incidencia ha sido muy alta. Pero nos estamos olvidando de un detalle, no basta solamente con el aporte económico del comerciante, sino el aporte económico que dije al comienzo, esa fuerza de trabajo, ese valor incorporado a la agricultura.
mantuvieron la agricultura durante esos años, justo cuando caía el guano y cuando entrábamos en una crisis tremenda que se interrumpió a raíz de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces hay que rastrear históricamente todo esto, y a lo largo ya de toda la historia hemos tenido una presencia como comunidad china y descendientes, una presencia económica, creo, importante. No podría yo dar cifras, probablemente hay muchos más economistas en la comunidad que podrían aportarlo, ¿no? Y habría que hacer que realmente haga un estudio y un trabajo al respecto, ¿no? Antes de cerrar, vamos a darle el pase a Isabel Lausen Herrera, que quiere hacer un breve comentario sobre la participación de Miguel el día de hoy. Isabel, no sé si tienen habilitado el micrófono. Ya, sí, no sabía cómo hacer, ya. Ya está, te escuchamos perfecto. Ya, Miguel, gracias. Siempre muy bien presentado, muy interesante. Me imagino que todos lo han aprovechado. Es muy interesante. Solamente había pequeñas cositas, si me permite, por lo último, no hay tampoco que pensar que no, que la inmigración china ha sido siempre en el sentido de la historia y muy positiva. Ha tenido sus buenos y sus malos elementos también. Cuando estábamos hablando justamente del caso de la Amazonía, es cierto que todos los viajeros, los militares, hay comerciantes también que aprovechan de la presencia de los chinos muy tempranamente en la selva, la zona de Chanchamayo, por también toda la zona de Tarapoto hacia Iquitos, pero dentro de ellos había lo que también ha habido en los años 1800 en la costa, hasta 1800, casi 90, o sea, chinos reclutadores de otros chinos que se aprovechaban de la situación para vender, entre comillas, el trabajo de sus connacionales. Y en el caso de la selva hay unos chinos conocidos como Juan Chong, por ejemplo, que estaba navegando entre Chonchamayo y Iquitos y que trabajaba al servicio de Fitzgerald o también en Iquitos, ya me olvidé el nombre, pero no importa, y que reclutaba también a los nativos. Entonces, estoy de acuerdo para presentar de manera muy positiva, porque así se puede interpretar, ¿no? Todo ese aporte de la comunidad china, de esos trabajadores, es cierto, pero también hay anécdotas históricas que muestran también que hay prácticas que también no estaban muy bien aceptadas en China y tampoco no pueden ser muy bien aceptadas en el Perú. Pero no quiero insistir, pero para decir que la vida, por ejemplo, y la penetración en la selva, no ha sido tampoco un proceso tan fácil o tan evidente, pero hay cosas muy interesantes. Hay experiencia de chinos en la selva que introducen el arroz, el cultivo del arroz, por ejemplo, en la zona baja de Ayacucho por Huanta, y que tienen relaciones con los nativos de intercambios de productos y que llevan su arroz a Ayacucho. Entonces, son cosas muy interesantes, pequeñas historias locales que es bueno justamente conocer. Pero estamos ahora en una presentación mucho más ordenada que la mía. Yo me voy por todas las ramas y la de Miguel es mucho más ordenada, pero son así pequeños matices que
que quería aportar, quería decir sobre el tema que es interesante también del caso del idioma, que sí, lo ha explicado bien también Miguel, ¿no? De que el matrimonio mixto no ha ayudado a la transferencia, porque es conocido que el idioma pasa por la madre, en general es así, ¿no? Uno recibe el idioma que habla la madre, pero en el caso y es muy interesante cuando se ve la política actual de China, es que muy tempranamente, en 1886, y antes, unos 2 años antes, en Cuba, las autoridades imperiales se dan cuenta de que toda esa masa, finalmente, de chinos que viven al exterior, en Estados Unidos, en la zona de California, en Perú, en Cuba, están ya instalados y que nacen mestizos, y se dan cuenta que si bien esos chinos tienen que quedarse en esos países, no regresen y que no regresen en la China, entonces hay que hacer todo para que esos hijos de chinos sigan entreteniendo lazos muy estrechos con el país, con la China, la China, la madre patria, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que justamente para mantener ese lazo, asegurarse que van a hablar el chino los mestizos? Y entonces empieza todo un trabajo para construir no en el sentido físico, pero propiciar el nacimiento de escuelas donde el chino será enseñado a los hijos de chinos, y también habría también un profesor del lugar, puede ser cubano o peruano. Y en ese caso, en 1886, estamos hablando de la fundación de la beneficencia china, se instituye la primera escuela mixta, china y peruana a la vez, con 2 profesores, uno traído por la Embajada de China y el otro por el Perú. Pero esa escuela tuvo 2 años, la experiencia no fue muy buena y se abandonó, pero siempre después hay pequeños ensayos para poder retomar esa experiencia de colegios para enseñar el chino a los hijos mestizos de chinos. Hasta los años 20, que ya empieza a ser una realidad y que los chinos y descendientes se unen para fundar los primeros colegios chinos peruanos. Pero eso viene de 1886, viene de mucho atrás, esa preocupación. Isabel, Ya. ¿qué te parece si te comprometo para una siguiente oportunidad contar con una ponencia contigo, una charla? No sé si estás con tiempo y lo vamos coordinando. Es que tengo que hacer un viaje a Francia. Lo coordinamos y vemos cómo podríamos hacer, ¿te parece? Porque ya estamos contra el tiempo. Ya, entonces, mira, me voy el 9, pero entonces coordinamos para ver si en Francia puedo hacerlo con ustedes. Perfecto. Entonces, yo creo, Miguel, no sé si estás por ahí. Miguel. ¿Qué tal? Miguel, ya para cerrar, quiero hacer un pequeño experimento, no sé si me permiten. Miguel, comentaste que lo importante del Festival de la Luna es la reunión familiar. Y tal vez lo que estamos conectados no estemos vinculados directamente, pero la comunidad de Tuzán es una sola. Entonces, antes de cortar, le voy a pedir a todos si pueden activar sus cámaras para verlos, hacer una captura de pantalla y con eso compartirlo en redes.
para que vean que somos una sola comunidad. Así que yo les voy avisando cuando haga la captura para que no se vayan yendo, y con eso ya terminaríamos la sesión de hoy. A ver, vamos a hacerla. Vamos viéndolos. Vayan prendiéndose. Ahí veo que se están arreglando por ahí los peinados y la ropa. Así que, bueno, una sonrisa a todos, yo les voy avisando. Y esperemos un ratito, no se vayan, no se muevan, no se muevan. Aquí se conecta alguien más. Vamos a hacer una más. Y ya que veo más personas conectados. Y listo. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por estar conectados esta noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias.